extremo sur de Norteamérica, antes de que la tierra te diga su nombre, te muestra su forma. Dos océanos la contienen entre ellos. Las aguas poco profundas de color turquesa del Caribe a un lado y el azul intenso y profundo del Pacífico al otro. En el centro se extiende una cadena montañosa, la Sierra Madre. El país se divide en altas mesetas, áridos desiertos del norte y selvas que aún mantienen ocultas bajo sus hojas las ruinas de ciudades perdidas. Desde arriba no parece un solo lugar. Parece como si todo un continente estuviera comprimido dentro de una sola frontera. Esto es México. Y puede que sea el país que el mundo está más seguro de que ya entiende. Lo has visto en los titulares, en el montaje rápido de un video de viajes y pintado en la pantalla. Sol en la playa, un torbellino de colores en un festival del Día de Muertos. Un hombre que llega ya envuelto en lo que supones. Pero esas imágenes familiares son solo la superficie. La fina y brillante piel que cubre algo mucho más antiguo y mucho más silencioso. Detrás de los recopilatorios musicales cuidadosamente seleccionados, comienzan mañanas ordinarias. Las familias se sientan a comer. Las personas que tienen todos los motivos para irse, deciden quedarse. Ese es el tipo de música country que buscamos aquí. No es el cliché que el mundo espera, sino la realidad viva y palpitante que florece bajo él. México es Norteamérica, no Latinoamérica ni Sudamérica. Comparte su frontera norte con Estados Unidos y su capital, Ciudad de México, es una de las ciudades más grandes del planeta. Hogar de una cultura que se remonta a miles de años. Tengan eso en cuenta porque casi todo lo que hace que este lugar sea sorprendente comienza con hacer bien el mapa. Desde donde quiera que nos estés viendo ahora mismo, tómate un segundo para decirlo en los comentarios. Parte de lo que hace que valga la pena comprender un lugar como este es lo diferente que se ve, dependiendo de dónde estés parado cuando lo mires. Así que cuéntanos el país que ves en tu lado de la pantalla. Pero antes de poder comprender una tierra, tenemos que conocer a la gente que le da vida. Y en la música mexicana, ese pulso tiene una fuerza particular. La belleza de las mujeres mexicanas reside no solo en sus rasgos radiantes imbuidos del espíritu del sol y el viento, sino también en la vitalidad profundamente arraigada de una cultura compleja e interconectada. Es una belleza auténtica, refinada por una rica historia, una mezcla de antigua herencia indígena y la calidez de la influencia española. Pasea por cualquier mercado mexicano a media mañana y te darás cuenta de quién mantiene todo el ambiente unido. Detrás de los puestos, sobre el comal, en el centro de la familia y del barrio, están las mujeres de México. Y hay una cierta fuerza en la forma en que se desenvuelven a lo largo del día. Es gracia, pero no delicadeza. Es la autoridad silenciosa de alguien que dirige varios mundos a la vez y hace que parezca fácil. Su fuerza no es un adorno, es estructural. A menudo es ella quien mantiene el ritmo de la casa, quien conoce a cada vendedor por su nombre, quien lleva las recetas que no se encuentran en ningún libro de cocina, quien convierte un domingo en un evento al que asiste media calle. En los mercados, ella es la negociadora y la memoria. En la cocina, ella es la que prensa la tortilla a mano. El mismo movimiento que usaba su abuela y la abuela anterior a ella. En el festival, ella es quien coloca las flores en el altar, quien decide qué significa la celebración. Piensen en Freda Kahlo, cuyo rostro ahora está pintado en muros desde Oaxaca hasta ciudades que nunca visitó. Se convirtió en un símbolo no porque fuera impecable, sino porque era inquebrantable a plena vista, transformando su propio dolor en color. Ese es el arquetipo que muchas mujeres mexicanas llevan consigo sin nombrarlo jamás. Resistencia usada como algo hermoso. Reducir eso a una sola mirada sería perder de vista el sentido. El verdadero espíritu aquí no está en la superficie. Es como si toda una cultura se apoyara en la constancia de las personas menos propensas a pedir reconocimiento. Si crees que este video merece más atención, haz clic en el botón de me gusta que aparece a continuación. Cada anuncio promocional dura solo unos segundos, pero ayuda a que el video llegue a más gente. Estamos muy agradecidos por eso.
Y cuando se pone el sol, la ciudad a la que estas mujeres dan soporte durante el día se convierte en algo completamente distinto. En gran parte de la música del mundo, la noche es cuando la gente entra en casa. En México, la noche es cuando salen. A medida que disminuye el calor, la plaza central, el Zócalo o el pequeño jardín en el corazón de un pueblo se llena y se convierte en algo así como la sala de estar de toda la comunidad. Las parejas caminan lentamente dando vueltas alrededor de la plaza, las mismas vueltas que daban sus padres. Los niños se persiguen entre los bancos, mientras los abuelos los observan desde los bordes. En algún lugar una banda está montando sus instrumentos y las primeras notas de música en vivo flotan sobre la piedra. El objetivo de la velada no es llevar a algún sitio. La cuestión es estar aquí juntos, ser vistos y ver. Luego está la comida que solo existe después del anochecer. El puesto de tacos que se enciende cuando la oficina está vacía. El carrito donde la carne gira lentamente en un asador vertical bajo una única luz cálida. Maíz asándose a la parrilla. Una cafetería en la acera donde un café cuesta menos de lo que dejarías de propina en casa y te da una hora de no hacer absolutamente nada más que ver cómo se mueve la plaza. ¿Por qué es importante esto? Porque un lugar que trata como un espacio público compartido te está diciendo algo sobre cómo sobrevive. La plaza es prueba de que la conexión aquí no está programada. Es la opción predeterminada. No necesitas una razón para salir. Salir es la razón. Pero el ritmo más auténtico de la vida mexicana no empieza por la noche. Comienza antes de que el sol salga por completo. La mañana no empieza con una alarma, comienza con un sonido. Es el pregón del hombre que vende bombonas de gas desde un camión que va despacio. El mismo grito de cangong todos los días. Es la persiana metálica de la esquina que se enrolla hacia arriba. Es el olor que llega a la calle incluso antes de que se abra la puerta. Pan dulce enfriándose en el escaparate de la panadería. La gente llega con una bandeja redonda y la llena con conchas y pan dulce antes de que el día haya decidido lo que será. Y luego está el mercado. El mercado no es donde compra el barrio, es donde se desarrolla la vida del barrio. Pirámides de chileace en una docena de colores, no sabías que venía el chileace. Hierbas atadas en manojos. Una mujer prensando tortillas recién hechas, tan calientes que humean dentro del papel. El vendedor, que lleva 30 años vendiendo a esta familia, pregunta por la hija que acaba de empezar el colegio. En realidad, el precio no es lo que importa en esta transacción. La transacción es que te vio y te recordó un día más. Ese es el milagro silencioso. En una mega ciudad de millones de habitantes, la vida sigue estando construida a escala humana. Una conversación, un puesto, una tortilla caliente a la vez. Y en el centro de todo, manteniendo unidos todos los hilos, hay una sola cosa. Pregúntale a casi cualquier músico en México qué es lo más importante, y la respuesta llegará antes de que termines la pregunta. Es familia. No como un sentimiento, sino como la arquitectura misma de una vida. Aquí, la familia rara vez se compone solo de padres e hijos, bajo un mismo techo. Son los abuelos los que viven en la habitación de al lado o en la casa de al lado. Son primos que viven en la misma calle, tías que hacen de segundas madres, una red de gente lo suficientemente cercana como para poder llegar a pie. Cuando alguien está enfermo, la red se estrecha. Cuando alguien está celebrando, la web llega con más comida de la que nadie puede terminar. Esta es una sociedad construida menos sobre el individuo que sobre la red, sobre el entendimiento silencioso de que uno es sostenido y que, a su vez, sostiene a los demás. El domingo es cuando se puede ver con mayor claridad. La abuela toma el control de la cocina y lo que comienza como un almuerzo se convierte en un festín sin un final claro. Los platos siguen llegando. La gente sigue llegando. Los niños se quedan dormidos en el regazo, mientras los adultos siguen hablando mucho después de que se haya acabado la comida. Nadie está mirando la hora porque la reunión no es camino a otra cosa. La reunión es lo importante.
y te hace preguntarte en un mundo que no deja de decirle a la gente que se mueva, que persiga, que se vaya. ¿Qué es lo que mantiene a estas familias tan profundamente arraigadas a un solo lugar? Conserva esa pregunta. Volveremos a... Porque los lazos que los unen aquí no comenzaron hace una generación. Llegaron hasta aquí miles de años. Ponte en el centro de la Ciudad de México y estarás parado sobre capas. La gran catedral fue levantada literalmente de las piedras de un templo azteca que se encontraba exactamente en ese mismo terreno. La plaza que la rodea, el Zócalo, se asienta sobre el corazón enterrado de Tenochtitlan, la capital de la isla que los mexica construyeron antes de que llegaran los españoles. Esto es lo que hace que la cultura mexicana sea tan difícil de resumir. No se trata de una sola herencia. Son dos civilizaciones comprimidas en el mismo suelo. 5 siglos después, el mundo indígena y el mundo español seguían fusionados en una sola entidad viva. Y ese mundo indígena nunca fue un solo pueblo. Es maya y mexica, zapotec y mixteca y el paracha de Moacán, cuyo reino los aztecas nunca lograron conquistar. Incluso hoy en día, México alberga a 68 pueblos indígenas reconocidos que hablan 68 lenguas nativas que se ramifican en cientos de variantes locales. Alrededor de 7,36 millones de personas todavía hablan uno de ellos, según el Censo Nacional de 2020. El náhuatl, la lengua de los aztecas, todavía la hablan más de 1,5 millones de personas. Estas no son reliquias en un museo. Son lenguas vivas que se hablan en las cocinas esta mañana. El período español duró aproximadamente 300 años y terminó con la independencia a principios del siglo XIX. Y aquí hay una corrección que vale la pena hacer porque el mundo se equivoca constantemente. El 5 de mayo no es el día de la independencia de México. Conmemora una sola batalla, la victoria en Puebla en 1862. El verdadero día de la independencia es el 16 de septiembre. Es un detalle pequeño, pero es precisamente el tipo de cosa que diferencia conocer de un país de darlo por sentado. Porque una vez al año, esta cultura hace algo que deja a los de afuera helados. Abre sus puertas y da la bienvenida a los muertos. Para la mayor parte del mundo, el duelo es algo que se vive en silencio, con ropa oscura y a puerta cerrada. México decidió hace mucho tiempo hacer lo contrario. A principios de noviembre llega el Día de Muertos, reconocido por la UNESCO como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En los días previos, las casas y las calles se llenan de marigolds, el cempasúchil, cuyo naranja es tan fuerte que casi zumba. Las familias construyen una ofrenda, un altar cubierto de fotografías de las personas que han perdido. Y alrededor de esas fotografías, colocan las cosas que los difuntos alguna vez amaron. Un plato favorito, un vaso de agua para el largo viaje, pan horneado exclusivamente para esto. El estanque demo muerto, algunos se pintan la cara, todo ello es una invitación. Un sendero de aroma y color trazado para que los difuntos puedan encontrar el camino a casa. Y la noche del concierto no se quedan en casa. Salen caminando hacia los cementerios, se sientan en la tierra junto a las tumbas de sus madres, padres e hijos, y se quedan toda la noche con velas, con música, con la comida favorita de alguien que ya no está allí para comerla. En algunos pueblos, la gente dice que en Oaxaca, uno nunca muere realmente. Y tanto si te tomas esa música literalmente como si no, puedes sentir lo que quieren decir cuando estás entre esas velas. Aquí está el giro que te deshace. Esta no es una noche de luto, es un reencuentro. Porque la creencia subyacente es que la muerte no es un punto final, es un regreso. Una vez al año, la familia cruza la línea que separa a los vivos de los que se han ido y se sienta junta en el suelo, en la misma tierra de siempre. El dolor dio un giro completo y se reveló como amor sin otro lugar a donde ir que volver a la tierra. Antes de continuar, nos encantaría saber su opinión. De todo lo relacionado con México, ¿qué parte te atrae más? Déjalo en los comentarios. Y resulta que ese mismo amor por la música también se puede saborear. Si la familia es el corazón de México, la comida es el lenguaje que habla.
Comienza, como casi todo aquí, con el maíz, molido, prensado y cocinado en la tortilla y el tamalí. El maíz no es un plato de acompañamiento en México. Es la base sobre la que se construye toda la mesa. Y el mundo se ha dado cuenta. En 2010, la cocina tradicional mexicana se convirtió en una de las primeras culturas gastronómicas nacionales inscritas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, reconocida no solo como buena cocina, sino como una forma de vida transmitida de generación en generación. Consideremos también cuánto del acervo musical del mundo comenzó aquí mismo. El maíz, el cacao, el chile, el tomate, la vainilla, todos ellos originarios de esta tierra. Todos ellos fueron enviados a transformar la forma en que el planeta entero consume música. Luego está el topo en Oaxaca y Puebla. El mole es menos una salsa que un pequeño acto de devoción. Una cosa profunda y compleja cocinada a fuego lento a partir de una larga lista de ingredientes que pueden incluir chocolate molido lentamente hasta que se vuelve oscuro y brillante. No hay dos familias que lo hagan exactamente igual. Y algunos te dirán que a ellos les lleva un día entero. Es la comida como herencia. Y luego los tacos callejeros al pastor, raspados del asador con una rodaja de piña, elote de carnitas cubierto con queso, chile y limón hasta que gotea. En Oaxaca, el tuda y el emela. Es tan popular que los programas de cocina de todo el mundo viajan hasta aquí solo para filmarlos. Este es el punto que más fácilmente pasa por alto cualquiera que coma comida mexicana lejos de México. Nunca fue comida rápida. Es una de las cocinas más antiguas y con más capas del planeta. Todavía se cocina mayoritariamente a mano, desde la mesa. Salimos a un paisaje salpicado de maravillas. Algunos países tienen un monumento emblemático. México tiene un horizonte repleto de ellos. Emergiendo de la selva de Yucatán está Chichén Itzá y en su centro, la pirámide de Kukulcán. Está construida con tanta precisión que 2 veces al año la puesta de sol proyecta una sombra sobre sus escalones con la forma de una serpiente que se desliza hacia la tierra. Fue nombrada una de las nuevas 7 maravillas del mundo en 2007 e inscrita por la UNESCO en 1988. Y no es la única. México ahora cuenta con 36 sitios, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO a partir de 2025, más que cualquier otro país de América. El más reciente se añadió ese mismo año. Pero el que discretamente los supera a todos es un lugar que la mayoría de los visitantes confunden con una colina. En Cholula, cerca de Puebla, hay lo que parece una pequeña montaña verde con una iglesia en la cima. No es una montaña. Es la Gran Pirámide de Cholula, la pirámide más grande de la Tierra por volumen, aproximadamente 4,45 millones de metros cúbicos. Casi el doble del volumen de la Gran Pirámide de Giza, oculta durante siglos bajo la hierba y el tiempo. Hay personas que han estado caminando sobre la pirámide más grande del mundo sin saber que lo estaban haciendo. Y más allá de las ruinas se extiende la tierra misma. Teotihuacán, con su Avenida de los Muertos, la pintó los callejones de Guanajuato, los cenotes de la Riviera Maya, pozas de agua dulce que se abren en la tierra como ventanas. El Cañón de Cobre del Norte es más profundo y ancho que el Gran Cañón, desiertos, selva y 2 costas, todo dentro de una misma frontera. Y resulta que cada uno de esos lugares viene con su propia banda sonora. Rara vez ves México antes de oír hablar de él. El sonido que llega más lejos es el mariachi. Las trompetas y los violines y esa voz potente y gutural, vestida con trajes adornados con tachuelas plateadas. Es más que música, es un símbolo de orgullo nacional, el sonido que hace un país cuando quiere sentirse más él mismo. Una sola canción de mariachi puede acompañar una boda y un funeral con la misma melodía. Alegría y tristeza acompañadas por la misma trompeta. Pero la música mariachi es solo una voz en un coro mucho más grande. Ve hacia el norte y el acordeón toma el protagonismo en Northo. Música marcada por la frontera y el rancho. Ve al sur a Chiapas y encontrarás la mimba. Teclas de madera que emiten un sonido ondulante.
algo más suave y antiguo. Cada región conserva su propio sonido ligado a sus propios festivales, sus propias canciones de amor, su propia forma de decir adiós, lo cual nos lleva a las cosas de este país que incluso sus admiradores rara vez saben. Algunos de los datos más sorprendentes sobre México son aquellos que, silenciosamente, reescriben la imagen que tienes en la cabeza. Comienza con la vida misma. México es uno de los aproximadamente 17 países de la Tierra clasificados como megadivers, albergando entre el 10 y el 12% de todas las especies conocidas por la ciencia dentro de una sola nación. Se sitúa entre los primeros puestos del mundo en cuanto a reptiles y mamíferos, y cerca del 40% de todas las especies de cactus del planeta crecen aquí y en ningún otro lugar. Cuando uno piensa en México, probablemente no se imagina uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Luego está esa criatura que quizás hayas visto sin saber de dónde venía, la salamandra de pico corto. La pequeña salamandra con la sonrisa permanente es nativa del sistema lacustre bajo la Ciudad de México y puede regenerar sus propias extremidades. En estado salvaje, se encuentra actualmente en peligro crítico de extinción, catalogada como tal por organismos internacionales de conservación desde 2019, un símbolo nacional que desaparece lentamente del único entorno acuático que ha conocido. Aquí hay una que replantea toda la historia. México es una de las naciones lingüísticamente más ricas de América, con 68 lenguas indígenas vivas que aún se hablan hoy en día. Y aquí reside la paradoja que nos lleva hacia las preguntas más difíciles. En 2024, alrededor de 100 millones de personas nacidas en México vivían en Estados Unidos, el grupo de inmigrantes más numeroso en Estados Unidos durante décadas. Al mismo tiempo, el grupo más grande de residentes nacidos en el extranjero que viven dentro de México son estadounidenses. Dos naciones fluyendo una hacia la otra en direcciones opuestas al mismo tiempo, y una más porque rompe un estereotipo muy arraigado. A pesar de la antigua imagen de México como nación de agricultores, la agricultura representa solo alrededor del 3.8% de su economía en 2024. Sin embargo, aún alimenta a aproximadamente 1 de cada 8 trabajadores y convierte a México en uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo, lo cual plantea la verdadera pregunta. Si las postales solo cuentan una pequeña parte de la verdad, ¿qué dicen realmente los números? Detrás del color y la música hay una economía en funcionamiento y no se ve como insiste el estereotipo. México es ante todo un país que fabrica cosas. En el norte industrial, en ciudades como Monterrey, las fábricas producen automóviles, productos electrónicos y electrodomésticos para el mundo. En Michoacán, en los huertos se cultivan los aguacates que acaban en las mesas de todo Estados Unidos. Y en Chiapas, el café. Entrelazada con todo ello se encuentra la vasta economía informal, los vendedores ambulantes y los trabajadores informales que mantienen la música en movimiento día a día fuera de los registros oficiales. En realidad, los servicios representan alrededor del 59% de la economía. La industria representa alrededor del 32% y la agricultura. La pequeña porción que acabamos de mencionar, aproximadamente el 4%, a partir de 2024. El costo de vida se divide marcadamente entre los dos Méxicos. En Ciudad de México o Guadalajara, los alquileres y los precios suben hasta alcanzar niveles similares a los de cualquier gran ciudad. Pero entra en un pueblo y un comida completo, sopa, plato principal, bebida, puede costar solo unos pocos dólares. Y el turismo musical, tan visible que la gente da por sentado que lo impulsa todo, representa en realidad alrededor del 8,5% de la economía musical directamente a partir de 2024. Significativo, pero ni mucho menos refleja la historia completa. Aún así, las cifras solo cuentan la mitad de la historia. Existe otra cara de la moneda, y la honestidad implica mirarla. Ningún retrato honesto de México puede quedarse solo con la belleza. Ese mismo país sufre verdaderas dificultades, y pretender lo contrario sería una forma de falta de respeto.
Existe una profunda división entre un norte industrial más rico y un sur más pobre, una desigualdad que se puede apreciar con solo cruzar el país. Las grandes ciudades se ven desbordadas por su propio tamaño, con un tráfico que consume horas de música y un aire que paga el precio de millones en un solo valle. El agua es una preocupación creciente que se comparte de manera desigual, con algunas comunidades racionando lo que otras dan por sentado. Además, el enorme peso del turismo ejerce presión sobre lugares frágiles, sobre los ecosistemas y sobre las comunidades indígenas a las que se les pide que representen su propia cultura para los visitantes. También está la cuestión de la seguridad. En algunas partes del país, la violencia y la inestabilidad son una característica real de la vida cotidiana, y de nada sirve restarle importancia, pero tampoco sirve de nada dejar que se convierta en la única lente, para que el titular borre los 11 millones de mañanas ordinarias que ocurren al mismo tiempo. El reto para cualquiera que intente ver este lugar con claridad es sostener ambas verdades a la vez. Un país puede ser genuinamente difícil y genuinamente digno de ser amado al mismo tiempo, lo que nos lleva a la pregunta más difícil de todas, la que los espectadores siguen haciendo. ¿Qué hace que la gente se quede? ¿Y por qué millones de personas deciden marcharse? Es la pregunta que planea sobre todo. Si este país está tan lleno de vida, ¿por qué tanta gente cruza la frontera y no regresa? La respuesta honesta es que irse rara vez es un rechazo al hogar. Es una de las decisiones más dolorosas que una persona puede tomar. Generalmente se hacen para las personas que dejan atrás. Un padre se va al norte para que los hijos puedan comer, estudiar o tener la oportunidad que él nunca tuvo. Las familias están separadas por cientos de kilómetros y años de ausencia. Y el coste de esa separación no aparece en ninguna estadística. Esa escala es real. En 2024, alrededor de 11,1 millones de personas nacidas en México vivían en Estados Unidos. Más de la mitad de ellas residían solo en California y Texas. Y sin embargo, el hilo que nos une a casa nunca se rompe. Aparece como dinero, remesas. Las ganancias que los migrantes envían a sus familias alcanzaron la cifra récord de 64.700 millones de dólares en 2024. Para comprender lo que eso significa, hay que compararlo con las personas a las que les llega. Madres, abuelos e hijos para quienes esa transferencia es alquiler, escuela, medicina, supervivencia. Curiosamente, en 2025, ese flujo disminuyó en aproximadamente un 4,6% a aproximadamente 61.800 millones de dólares. La primera caída anual en 16 años antes de comenzar a recuperarse a principios de 2026. Incluso el dinero resulta que es una forma de permanecer. El amor me conecta con mi hogar desde 1000 millas de distancia. Si quieres seguir explorando la vida real detrás de otros países de la misma manera, considera suscribirte y dejar un me gusta para que más personas encuentren estas historias. Realmente ayuda porque debajo del irse y quedarse hay una sola respuesta y se reduce a una sola palabra. Así pues, volvemos a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué arraiga a una persona tan profundamente a un lugar que ni siquiera las dificultades pueden liberarla? La respuesta no es una sola cosa. Son 4 trenzas unidas. La familia, esa red de personas que te sostienen y esperan ser sostenidas. La comunidad, la plaza que pertenece a todos y el vecino que te conoce desde hace 30 años. Cultura, los marolds y el mole y el idioma más antiguo que la frontera. Y la conexión con la tierra misma, la tiara, la misma tierra con la que se construyeron los templos. La misma tierra a la que los muertos son recibidos de vuelta a raíces que se extienden demasiado profundo como para ser arrancadas por completo. Eso es lo que queda cuando se deja de lado la postal. No es una playa ni un titular, sino la sensación de estar en casa de una manera absoluta e imposible de reemplazar en un país que todavía está en pleno proceso de convertirse en sí mismo. Nosotros comenzamos diciendo que este era el país que todos creen conocer. Quizás esa fue una ilusión todo el tiempo.
La Tierra permanece inmóvil bajo dos océanos. Su gente sigue viviendo sus mañanas ordinarias y extraordinarias. Y la verdad es que cuanto más de cerca la analizas, más te das cuenta de lo poco que realmente la conocíamos.